Buen día a todos, me complace anunciarles de que el día de hoy veremos la clase de proteínas 1. Los objetivos para esta clase son varios. El primero de ellos es describir los mecanismos moleculares por los cuales agentes físicos o agentes químicos pueden desnaturalizar la proteína y relacionar la desnaturalización con la pérdida de la función de dicha proteína. El segundo es explicar el proceso de proteólisis enzimática. Tenemos su relación o la importancia que tiene en la digestión de las proteínas que nosotros consumimos en la dieta. El tercer objetivo va a ser clasificar a las proteínas según su composición, su conformación y su función biológica. El cuarto objetivo es comparar la estructura y composición de los aminoácidos que están presentes en el colágeno y la elastina y vincular cómo es la estructura de estas dos proteínas, la cual le brinda una función específica en nuestro cuerpo, que es la mecánica en los tejidos. Y también tenemos como objetivo relacionar la estructura de las proteínas con su función biológica. Vamos a ver a las proteínas actina, lactina G, lactina F, la miosina, que son proteínas contráctiles, la alfa-queratina, que es una proteína estructural, las inmunoglobulinas, que son proteínas de defensa, la albúmina, que es una proteína transportadora, y la insulina, que es una hormona. Vamos a dar un repaso de lo que se vio en la clase anterior. Nosotros tenemos los 20 aminoácidos estándar y se vio una clasificación con respecto a su cadena lateral R. Tenemos aminoácidos que están cargados, ya sea negativamente o positivamente, y tenemos que conocer la razón del por qué. Por ejemplo, en los que están cargados negativamente es porque en su cadena lateral R tienen un segundo grupo carboxílico, que es este que está aquí abajo. También nosotros tenemos que saber el nombre de esos aminoácidos, por ejemplo, que se les preguntase cuáles son los aminoácidos que a un pH fisiológico se encuentran cargados negativamente, y ya dicen aspartato y glutamato. Así como es también muy importante saber cómo se simboliza con 3 letras y con una sola letra. También tenemos los aminoácidos que están cargados de forma positiva, que es porque tienen un segundo o tercero a veces grupo amino en su estructura. Y hay grupos funcionales dentro de estos aminoácidos que son muy importantes. Por ejemplo, este de aquí que está presente en la arginina se llama grupo guanidinio. Otro que es muy característico es el que está presente en la histidina, que aquí es donde nosotros tenemos dos grupos, dos átomos de nitrógeno dentro de la cadena R, y ese es un anillo imidazol. Ahora, tenemos aquí a los aromáticos. En los aromáticos nosotros tenemos la fenilalanina, que tiene un anillo aromático, y la tirosina, que la diferencia con la fenilalanina es que tiene aquí un grupo hidroxilo, y ya eso ya le da características propias diferentes. La fenilalanina, por cómo está su estructura en su cadena R, es un aminoácido apolar, pero la tirosina, porque posee un grupo hidroxilo, es un aminoácido polar que puede formar puentes de hidrógeno con otros aminoácidos, con otras cadenas R de otros aminoácidos. El triptófano también tiene un anillo muy característico que nosotros tenemos que conocer, y es que ese anillo se llama indol, es un anillo de indol. Y no tenemos que confundirlo con el anillo de imidazol que tiene la histidina. Ahora, cuando hablamos de los aminoácidos que tienen átomos de azufre, tenemos dos, la metionina y la cisteína, y por su estructura tienen propiedades totalmente diferentes. La metionina tiene un átomo de azufre entre dos carbonos, que es esto lo que nosotros estamos viendo aquí. Y la cisteína tiene un grupo tiol o un grupo sulfidrilo, que ya lo hemos visto en el ciclo pasado, en donde se les mencionaba que dos cisteínas mediante su grupo sulfidrilo
por una reacción de oxidación forman puentes disulfuro, y que ese mismo puente disulfuro por una reacción de reducción se puede romper y formar nuevamente los grupos sulfidrilo de los cuales partieron en un inicio. Tenemos también los grupos que no tienen carga pero que son polares. En esos tenemos la asparagina, la glutamina, la serina y la treonina. Entonces tienen también en su cadena R grupos importantes que nosotros tenemos que identificar. Por ejemplo, la serina es polar porque tiene un grupo hidroxilo, al igual que la treonina, pero hay que ver que la posición en la que los tienen son diferentes. En el caso de la asparagina y de la glutamina, tienen en su estructura un grupo amida, que es este que está acá, grupo amida. Y ahora hablemos de los alifáticos no polares. Aquí tenemos dos que se mencionaron en la clase pasada como desestabilizadores de la hélices alfa. La glicina es un desestabilizador de la hélice alfa porque no tiene un grupo R como tal, sino que tiene un segundo átomo de hidrógeno. Entonces, como no tiene un centro de quiralidad, es el único aminoácido aquiral dentro de los 20 que nosotros tenemos acá. Y lo que hace que no tenga cadena R es que sea muy flexible, y esa misma flexibilidad es la que desestabiliza las hélices alfa. Ahora, en el caso de la prolina, lo desestabiliza porque rompe la estructura de la hélice alfa, y de hecho ustedes van a ver en muchos libros, por ejemplo en Leninger, que es uno de los más famosos, lo conocen como rompedora de hélice, y eso es porque en su cadena R que nosotros podemos observar, vemos como esta se cicla y se cierra en el carbono alfa. Ese tipo de estructura impide que formen puentes de hidrógeno, que son interacciones intermoleculares, fuerzas intermoleculares necesarias en toda estructura secundaria, sobre todo en la hélice alfa. O sea, al impedir este tipo de puentes de hidrógeno, pues está rompiendo la hélice. Aparte de eso, tenemos otro dato que son los aminoácidos esenciales. Por ejemplo, de todos esos 20 hay una cierta cantidad que nosotros no podemos generar por nosotros mismos y tenemos que consumir de la alimentación. Por eso se llaman esenciales, porque nosotros los tenemos que adquirir de la dieta. Y en esos tenemos la fenilalanina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la treonina, el triptófano, la valina, la arginina y la histidina. Entonces es bastante importante de que nosotros desde ahorita pues vayamos reconociendo cuáles son los aminoácidos que son esenciales y la estructura de los 20 aminoácidos por total. En este momento pues no les he mencionado la estructura de todos. Por ejemplo, la valina en su cadena R lateral tiene 3 carbonos, ¿sí? En un isopropil. La alanina tiene un grupo metil. Entonces sí, no los hemos comentado todos, pero sí es importante de que ustedes sepan cuál es la estructura que tienen cada uno de los 20 aminoácidos y saberlos reconocer por dicha característica. Otro punto que se vio en la clase fue los enlaces peptídicos. Entonces los enlaces peptídicos lo estamos formando entre dos aminoácidos. Un aminoácido pone su grupo carboxílico y el otro aminoácido pone su grupo amino. Entonces tanto el grupo carboxílico como el grupo amino tienen que estar en el carbono alfa. Ahí nosotros formamos un enlace peptídico que es tipo amida, es decir, el resultado, lo que se nos forma es un enlace tipo amida, este que yo estoy encerrando acá. Cuando se da esta reacción, nosotros tenemos una pérdida de agua, entonces van a ver que en muchos libros le llaman a la reacción como una reacción de condensación. Entonces hay que tener presente eso, que en el momento en que nosotros estamos formando el enlace peptídico, que es un enlace tipo amida, estamos perdiendo moléculas de agua.
Y una vez nosotros hemos formado ese enlace, ya no estamos trabajando con aminoácidos como tal, sino que ya se les conoce como residuos de aminoácido. También hay otros libros que les van a decir residuos aminoacídicos. Y es lo mismo. Estamos haciendo referencia a exactamente lo mismo. Después de que nosotros vimos ese enlace tan importante que es el que establece todas las uniones en una proteína, vimos la estructura. Una proteína tiene muchas estructuras. La primera, que es la estructura primaria, únicamente es la secuencia de aminoácidos y solo nos está diciendo cómo se une un aminoácido con otro mediante enlaces peptídicos. Por ejemplo, que primero va la valina, después la alanina, después puede ir una isoleucina, una fenilalanina, un triptófano. Entonces, esa secuencia es la que me está diciendo la estructura primaria de una proteína. Después nosotros tenemos una estructura secundaria. En la estructura secundaria, más que todo en los libros, ustedes pueden ver que lo primero que hacen es presentarles solo dos: la hoja plegada beta y la hélice alfa. Pero en realidad hay otras dos que a veces no las colocan dentro de esta categoría y van ahí. Uno es los giros beta, que sería una tercera forma, y la otra es la cadena alfa. Entonces, más adelante vamos a hablar un poquito más en específico sobre el giro beta y sobre la cadena alfa y el por qué no hay que confundir una cadena alfa con una hélice alfa, porque son diferentes. Pero, mientras tanto, repasemos en sí lo que vimos de la hélice alfa. De la hélice alfa nosotros sabemos de que pues es un enrollamiento como en listón, en donde nosotros tenemos las fuerzas intermoleculares que la estabiliza, que son los puentes de hidrógeno. Ahora, hay que tener cuidado con respecto a cuáles, mejor dicho, son los grupos funcionales que me están formando esos puentes de hidrógeno. En el caso de la hélice alfa, nosotros, por ejemplo, si nosotros tomamos aquí como mi aminoácido número 1, 4 aminoácidos arriba, yo estoy formando el puente de hidrógeno con ese aminoácido que está a 4 aminoácidos de distancia, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes ven que en la bibliografía se les dice que la distancia que tienen los puentes de hidrógeno es de 3.6 aminoácidos. 3.6 aminoácidos por vuelta. Ahí es donde se establece el puente de hidrógeno. Ese se hace a partir del grupo carboxílico del primer carbono y el grupo amino de un cuarto carbono, pero esos grupos son los pertenecientes a los enlaces peptídicos, no son las cadenas R. Las cadenas R de los aminoácidos están hacia afuera y no participan en ningún momento en los puentes de hidrógeno que estabilizan a la hélice alfa. Sí pueden formar puentes de hidrógeno y lo hacen, pero esos no son los que estabilizan la hélice alfa. Entonces, si le llegasen a preguntar cuáles son los que las estabilizan, pues son los que se forman a partir de los grupos funcionales que conforman el enlace peptídico. Eso hay que tenerlo clarísimo. En la parte de la hoja plegada beta o lámina beta, nosotros tenemos de dos tipos, la antiparalela y la paralela. Entonces, de esta ya se les había mencionado cuál es el orden que suele tener. Por ejemplo, en la antiparalela, que una comienza, en este caso, ¿verdad? Que tenemos aquí el C terminal y aquí el N terminal, y del otro lado es al inverso. Aquí tenemos el N terminal y aquí tenemos el C terminal. Entonces hay que ver, además de eso, cómo se forman los puentes de hidrógeno que estabilizan a esta hoja beta. También son puentes de hidrógeno, sí, solo que en este caso se me están formando recto, ¿sí? En un ángulo recto. Entonces, esa es una característica principal, primordial de pues la hoja beta antiparalela. Ahora, si vemos la paralela en donde nosotros comenzamos de igual forma, es decir, en el mismo lado tenemos el C terminal y en el otro lado tenemos el N terminal y es igual en ambas partes.
pero los puentes de hidrógeno aquí ya se establecen con cierto ángulo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No sabemos exactamente cuál es el ángulo en específico con el cual se forma, pero sí hay que observar que la formación de esos puentes de hidrógeno es diferente. Ustedes ya sabrán que el ángulo con que se forma una fuerza intermolecular suele afectar la fuerza que éste tenga, es decir, va a ser mucho más débil que el que se forma de manera directa. Eso pues ya lo habíamos visto en química médica, ese tipo de curiosidad. Vaya, entonces ese es un repaso de lo que es la hoja beta, pero hay que tener algo con cuidado aquí, y es que no son cadenas diferentes, no son cadenas polipeptídicas diferentes. Por ejemplo, esta no es una cadena 1 y no es una cadena número 2, sino que es la misma cadena. Es la misma cadena la que se está uniendo mediante puentes de hidrógeno establecidos con los grupos funcionales que forman los enlaces peptídicos. Entonces, en ese sentido, sí hay que nosotros saber cuándo tenemos la misma cadena o cadenas distintas, porque ahorita vamos a ver la definición de una estructura terciaria. En una estructura terciaria, nosotros la vamos a conocer como el plegamento de la misma cadena polipeptídica, es decir, nosotros tenemos una única cadena y esa única cadena se plegó sobre sí misma. Y lo hace mediante las fuerzas intermoleculares que establece con las cadenas R de cada aminoácido. Ahí pueden haber puentes de hidrógeno, puentes salinos, puentes disulfuro, pueden haber interacciones hidrofóbicas. Hay varios tipos de fuerzas intermoleculares que van a haber dependiendo de los aminoácidos que las compongan. Por eso cada proteína tiene un enrollamiento diferente, depende de la estructura primaria. Ahora, el último tipo de proteína que nosotros hemos visto es la estructura cuaternaria, la estructura cuaternaria. Vaya, entonces aquí nosotros tenemos dos o más cadenas polipeptídicas diferentes. Es decir, esta podría ser mi cadena número 1, esta podría ser mi cadena número 2, yo podría tener una tercera, una cuarta, una quinta. Y aquí se están uniendo mediante fuerzas intermoleculares que establecen también con la cadena lateral R de los aminoácidos. Pero ¿cuál es la diferencia con la tercera? Bueno, que la tercera lo hace una única proteína consigo misma. Y la cuarta la hace con cadenas polipeptídicas diferentes. Y puede tener una estructura terciaria y después tener una estructura cuaternaria y tener las dos al mismo tiempo. Sí. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos esta que yo le he puesto 1, ¿verdad? Que está plegada sobre sí misma, pero que también establece relaciones intermoleculares con una segunda. Esa parte nosotros la tenemos que manejar bastante bien. Vaya, entonces ahora volvamos a ver la parte de los giros beta que también se habló en la clase pasada. Veamos, un giro beta en sí representa un giro de 180 grados y suelen ser muy rígidos. Entonces, les sirven a las proteínas para cambiar de sentido. Por ejemplo, iban todas hacia la derecha, el giro beta, ya van todas hacia la izquierda. Algo así. Por representarlo, pues que nosotros tengamos aquí una hélice alfa, entonces da un giro, entonces aquí tenemos la otra hélice alfa. También pueden hacerse con la lámina beta, es decir, que nosotros aquí tengamos una lámina beta que lo van a ver que se representan con flechitas y demos un giro y después tengamos la otra parte de la lámina beta. Entonces, la característica del giro beta es que solo vamos a tener 4 aminoácidos ahí. Este giro
se está estabilizando también por puente de hidrógeno, pero el puente de hidrógeno solo es uno, así como lo vemos aquí. Solo es uno y se forma entre el primero y el cuarto aminoácido. No pueden haber más aminoácidos en un giro beta porque si no ya es otra cosa, ya no es giro beta. Y siempre el puente de hidrógeno que lo estabiliza se forma entre el primero y el cuarto aminoácido. Tenemos dos tipos diferentes de giros beta. En el primero nosotros tenemos prolina, un aminoácido de prolina que para dar ese giro de 180 adopta una configuración cis junto con su cadena lateral R. Y en el segundo nosotros tenemos un aminoácido de glicina que por estar ahí presente en la glicina nos podemos dar esa vuelta de 180 grados porque la glicina, al no tener una cadena lateral R sino un segundo átomo de hidrógeno, es muy pequeña y es flexible. Esas son las dos características que nosotros vamos a estar manejando para los dos tipos de giros beta. Pasándonos rápidamente a los motivos, porque esto también ya lo vieron, entonces sería solo un repaso. Vaya, un dominio o también llamado pelegamento es algo que ustedes pueden reconocer. Es una estructura que ustedes la ven y la reconocen. Por ejemplo, ustedes saben que esto es un triángulo, ¿sí? Mal hecho, pero un triángulo. Entonces digamos que después ustedes van caminando por la universidad y ven una pared que tiene un triángulo. ¿Ustedes lo reconocen? Sí, lo reconocen en cualquier parte que ustedes ven. Saben que la figura es un triángulo. Pues lo mismo pasa con los motivos. Los motivos son combinaciones de estructuras secundarias que se pueden reconocer y tenemos de varios tipos. Estas no son las únicas, sino que son unas de las más famosas. Por ejemplo, el motivo beta-alfa-beta, el motivo beta-beta, y uno lo reconoce porque, bueno, primero mira una lámina beta, después va una hélice alfa, después continuamos con la lámina beta, o en este caso que tenemos puras láminas beta, entonces se llama beta-beta, o en el caso del alfa-alfa, donde primero tenemos aquí una hélice alfa, tenemos un giro o asa, y tenemos aquí de nuevo la cadena alfa. O un barril beta. En el caso del barril beta es un cilindro hecho por hojas o láminas beta. Y tenemos ya este que se llama llave griega, en donde tendremos una disposición diferente de lo que son las láminas beta, pero sí, un motivo o pegamento solo me está diciendo una estructura que yo puedo reconocer. Vaya, dominio. Dominio es una parte de la proteína que tiene o cumple una función biológica. Para explicar eso tenemos a la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es una estructura cuaternaria, una proteína con estructura cuaternaria que tiene 4 dominios. Cada una de las cadenas que la conforman tiene un grupo prostético, que es una parte de la proteína que no está compuesta por aminoácidos, pero que es esencial para que cumpla su función. Con su grupo prostético es con el cual logra captar oxígeno. Entonces la hemoglobina tiene 4 cadenas que son capaces de realizar dicha función. Por lo tanto, tiene 4 dominios. Ahora tenemos el ejemplo de acá en donde tenemos una proteína transmembrana que si nosotros vemos la forma, podemos darnos cuenta de que pues tiene una forma muy similar a lo que vimos anteriormente, que es un barril beta. Únicamente de reconocer la forma nosotros ya estamos teniendo un motivo. Ahora, este motivo de aquí desempeña una función biológica que es dejar pasar cierto tipo de moléculas a través de la membrana plasmática, sí, y por tener una función es un dominio. Entonces ahí hay que tener cuidado con los conceptos de cada uno de los términos, de cómo yo identifico un motivo y a qué es a lo que hago referencia con un dominio. También está un dato muy importante acerca de los dominios y es que
incluso separados de la proteína, cumplen su función. Es decir, si por alguna razón tuviese que separarse un dominio de la proteína, esa parte de la proteína que desempeña la función seguiría haciéndolo. No perdería su funcionalidad. Esa es una de las características importantes de los dominios. Bien, ahora vamos a ver el siguiente tema, que es la desnaturalización. La desnaturalización es la pérdida de la estructura tridimensional. ¿Sí? Que eso va directamente ligado a la función de una proteína. Entonces, se pierde la estructura tridimensional, se pierde su función. Eso es así. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de una estructura que está plegada sobre sí misma. Es decir, en este caso que yo les he presentado, lo más que tiene esa proteína es una estructura terciaria. Si solo es una cadena plegada sobre sí misma. En la desnaturalización, lo único que vamos a romper son las fuerzas intermoleculares y los puentes disulfuro que se forman a partir de las cadenas laterales de los aminoácidos. Eso es lo único que se rompe. No tocamos enlaces peptídicos. En ningún momento. En una desnaturalización, no. Entonces, este proceso, dependiendo del daño que haya sufrido la proteína, es decir, de cuántos enlaces de cuántas fuerzas intermoleculares se les haya roto, así vamos a saber si es reversible o no. Ya más adelante les voy a comentar de un caso de desnaturalización que sí es reversible. Pero si se pierde en su totalidad pues su estructura tridimensional, lo único que a mí me queda es una estructura primaria. Ahora, en una desnaturalización se pueden perder muchos tipos de estructuras. Se puede perder la estructura cuaternaria, dejando únicamente la estructura terciaria, o se puede romper la estructura cuaternaria y la estructura terciaria, dejando únicamente la estructura secundaria y la primaria, o se puede romper cuaternaria, terciaria, secundaria, pero lo que nunca se les va a romper a partir de una desnaturalización es la estructura primaria de las proteínas, porque en ningún momento la desnaturalización les va a romper los enlaces peptídicos. Entonces, la secuencia de aminoácidos que conforman la estructura primaria de una proteína siempre va a estar intacta en la desnaturalización. Solo aquí. Tenemos dos tipos de agentes desnaturalizantes. Hay agentes físicos y hay agentes químicos. De los agentes físicos solo les traje dos: el calor y la agitación. Para el calor, nosotros vamos a poner de ejemplo la albúmina del huevo. Cuando nosotros ponemos el huevo a freír o a cocer, ahí nosotros estamos rompiendo los puentes de hidrógeno y las interacciones hidrofóbicas que hay entre los grupos R de los aminoácidos. También nos aclara de que hacer eso no hace que la proteína pierda su valor nutricional. ¿Y por qué? ¿Por qué no pierde su valor nutricional? Si ustedes se acuerdan de su clase pasada, el valor nutricional viene dado únicamente si la proteína tiene los aminoácidos esenciales. Si tiene los aminoácidos esenciales, es una proteína con alto valor nutricional. Si le falta alguno de ellos, ya su valor nutricional va bajando. Y como la desnaturalización en ningún momento rompe los enlaces peptídicos, por lo tanto, si la proteína cuenta con los aminoácidos esenciales, por mucho que la desnaturalicemos, no va a perder su valor nutricional. ¿Que vaya a perder su función? Sí, claro que la pierde, porque pierde parte de su estructura. Ahora,
el otro, que es de la agitación, aquí nosotros lo que estamos rompiendo, además de hecho se parecen mucho los tipos de interacciones que nosotros rompemos con el calor y la agitación, por no decir que son los mismos, porque si lo son igual puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas, solo que los métodos son diferentes. Uno es por calor, por poner energía, y el otro es por agitación. Bien, aquí van los agentes químicos. Uno de ellos son la concentración salina. Vamos a comenzar con ese. Y he traído dos ejemplos, el sulfato de amonio y el dodesil sulfato de sodio. Como ustedes se acordarán, las sales se pueden disociar en sus iones. Tenemos cationes y tenemos aniones. Podemos generarlos en estas sales también. ¿Qué es lo que me va a estar rompiendo? ¿Qué tipo de interacciones me va a estar rompiendo tener una alta concentración salina? Al menos de estos dos ejemplos que les he colocado. Los puentes salinos. ¿Qué es lo que yo voy a conocer como un puente salino? ¿Sí recuerdan de que hay aminoácidos que a pH fisiológico tienen carga negativa porque tienen un segundo grupo carboxílico? Y que hay aminoácidos que a pH fisiológico tienen carga positiva porque tienen un segundo grupo amino. Bueno, como son cargas diferentes, se atraen y a eso se llama puente salino. Y estos, al disociarse en sus iones, vienen y alteran las fuerzas intermoleculares que se habían establecido dentro de la proteína. Y eso destruye cierto tipo de estructuras que ya habíamos hablado, cuaternaria, terciaria o secundaria. Y tenemos otro agente diferente, que es cuando nosotros tenemos iones de metales pesados. En este caso tenemos plata, plomo y mercurio. Estos en este caso también pueden desnaturalizar a la proteína rompiendo puentes salinos, así como también interaccionando con puentes disulfuro. ¿Por qué con puentes disulfuro? Bueno, recuérdense que un puente disulfuro se forma porque hemos oxidado dos grupos sulfhidrilo de la cisteína. Y recuérdense que yo les dije que así como lo formamos por oxidación, lo podemos romper por reducción, y los metales pesados pueden realizar ese proceso, ese tipo de reacción. Otros agentes químicos son los compuestos orgánicos, y aquí les traigo dos ejemplos, el etanol y el beta-mercaptoetanol. En el caso de los alcoholes, nosotros vamos a estar rompiendo los puentes de hidrógeno que estén en las proteínas. Y eso es debido a que pues los alcoholes contienen grupos hidroxilo, con el cual también pueden establecer puentes de hidrógeno. Es decir, de repente la proteína va a formarles los puentes de hidrógeno con el compuesto que ustedes están agregando y no con los otros residuos de aminoácido. Y en el beta-mercaptoetanol, además de que puede romper puentes de hidrógeno porque cuenta con su correspondiente grupo hidroxilo, también cuenta con un grupo sulfhidrilo que lo hace capaz de interaccionar con los puentes disulfuro que ya se habían formado entre las cisteínas, entre los residuos de cisteína. Entonces, de esta parte de compuestos orgánicos depende mucho del compuesto del que esté hablando. Compuestos orgánicos hay un montón. En el caso de los ejemplos que yo he puesto, que solo son dos, son alcoholes como tal, y abajo pues una combinación de dos grupos funcionales diferentes. Y dependiendo de los grupos funcionales que nosotros tengamos en nuestro compuesto orgánico, así van a ser los tipos de interacciones que se van a romper en la proteína. El último agente químico que nosotros vamos a estar viendo va a ser el pH. Los pHs extremos. O sea, los cambios de pH, ya sean que nos vayamos muy ácidos, es decir, que bajemos el pH, o que subamos el pH, que sea algo muy básico,
va a alterar tanto puentes de hidrógeno como puentes salinos. Aquí les traigo como el ejemplito que ya habíamos visto antes de los puentes salinos que se dan entre cargas opuestas de los aminoácidos que tienen carga pH fisiológico y de los puentes de hidrógeno que se van a dar entre los grupos hidroxilo de los aminoácidos que son polares. Vaya, entonces como ejemplo de un proceso de pHs extremos que sucede en nuestro cuerpo tenemos la digestión de los alimentos. Todo alimento tiene proteínas, ¿sí? Hay unos que lo van a tener en mayor proporción que otras y hay unos que van a tener proteínas con un valor nutricional muy alto, como las carnes, y hay otros que lo van a tener con un valor nutricional quizás un poco más bajo, ¿sí? Como algunos tipos de verduras. Pero todos tienen proteínas. Entonces, cuando entran a nuestro organismo, en el estómago, nosotros ya hemos visto esto muchísimas veces, manejamos un pH de alrededor de 1.5. Y ese pH es importantísimo para realizar la función de digestión. Entonces, ahí vamos a tener lo primero, una desnaturalización de la proteína y se van a romper nuevamente, puentes de hidrógeno y puentes salinos. ¿Sí? Bien, y en esta parte de acá ya solo es un esquemita para que ustedes vean en una sola lámina cuáles son los agentes que nosotros hemos hablado y cuáles son las interacciones que rompen. El único que puse de los físicos fue el calor. Ya la parte de la agitación no lo puse porque ese es algo que biológicamente no sucede en nuestro cuerpo, pero los demás sí están. Ahora vamos con un proceso diferente que se llama proteólisis y consiste en la ruptura de la estructura primaria de una proteína. La proteólisis se da por medio de una reacción que es la hidrólisis de los enlaces peptídicos y de puentes disulfuros. ¿La desnaturalización me puede romper puentes disulfuros? Sí, también lo hace la proteólisis. Ahora, recordando lo que habíamos dicho antes sobre la digestión de las proteínas. Lo primero que hacíamos era una desnaturalización. Ok, bien, quien me hace esta reacción de hidrólisis es unas proteínas específicas que se llaman proteasas. ¿Sí? Hay varios tipos de enzimas que pueden realizar este tipo de hidrólisis. En nuestro estómago tenemos a la pepsina y a la tripsina, que necesitan del pH específico de 1.5 que está en el estómago para activarse. Si no están a ese pH no se activan y no cumplen su función. Entonces necesitan ese pH para llegar y romper la estructura primaria de la proteína, es decir, hidrolizar los enlaces peptídicos. ¿Qué es hidrolizar? Hidrolizar es agregarle agua. Si se recuerdan que yo les dije que cuando estaban formando el enlace peptídico ustedes perdían agua, entonces en la reacción se les agrega agua y forman los residuos, forman los aminoácidos completos. Entonces, este proceso no es así tan rápido. Primero forman péptidos, después péptidos todavía más pequeños y ya de ahí van con aminoácidos solitos, individuales como tal. Y es un proceso que no solo está en el estómago, sino que termina en el intestino. En el estómago comienza, pero en nuestro intestino tenemos otro tipo de enzimas que también hacen esta función de hidrólisis y la digestión de los aminoácidos, la absorción de los aminoácidos se da en el intestino, no en el estómago.
Aparte de que nosotros conozcamos que en nuestro cuerpo hay enzimas que realizan esa función de hidrólisis, también hay ese tipo de enzimas en otro tipo de alimentos, por ejemplo en la papaya y en la piña. La enzima que se encuentra en la papaya, que es capaz de hidrolizar los enlaces peptídicos, se llama papaína, es la que estamos viendo aquí. Y la que existe en la piña, capaz de hacer la misma función, hidrolizar los enlaces peptídicos, es la bromelina. De hecho, ustedes lo pueden ver en bastantes tipos de fármacos, de medicamentos, en donde hay comprimidos con estos dos tipos de enzima para mejorar la digestión. De hecho, también se pueden ver en locales que suelen tener una piña encima de la carne como ablandador. Están haciendo uso de esa función que les permite la enzima. Y aquí estaba nuevamente en letritas, ¿verdad? Que la absorción se da en las paredes intestinales. Bien, ahora vamos con la clasificación de las proteínas. Las vamos a clasificar por su composición, por su conformación y por su función biológica. Por su composición estamos hablando de qué me compone mi proteína. Tenemos proteínas simples y proteínas complejas. Las proteínas simples son las que únicamente están compuestas por residuos de aminoácidos. Eso es lo único que hay. Como ejemplo de ella está la albúmina. Y las complejas es, además de tener residuos de aminoácidos, van a tener una molécula o grupos de moléculas que les van a ayudar a cumplir su función biológica. Y ahí es donde entra el grupo prostético. Un ejemplo de esas proteínas que contienen grupos prostéticos es la hemoglobina. Ahora, por su conformación, nosotros aquí estamos hablando de una estructura tridimensional de la proteína y tenemos tres. Puede ser fibrosa, puede ser globular o puede ser una mezcla de las dos que se les conoce como mixta, es decir, tener una parte de la proteína que sea fibrosa y otra parte de la misma proteína que sea globular. En el caso de las fibrosas, nosotros las vamos a identificar porque son lineales. ¿Sí? Vemos cadenas polipeptídicas que se disponen en hebras largas u en hojas. Y también tienen la característica de ser insolubles. Y son insolubles porque la gran mayoría de los aminoácidos, lo que más le abunda, son aminoácidos hidrofóbicos, tanto en el interior de la proteína como en la superficie de esta, y eso les da una característica muy importante en su función biológica, que es gracias a eso pueden funcionar para dar soporte, para dar forma, para dar protección, fuerza y flexibilidad al tejido o a la parte de nuestro cuerpo en donde se encuentre esta proteína. Un ejemplo de este tipo de proteínas de cuales yo les estoy hablando es el colágeno. Ahora, en las globulares se caracterizan por ser más o menos esféricas. El ejemplo que hemos traído aquí es la albúmina y como ven no es una esfera perfecta como tal, pero sí la proteína trata de tener en su interior todos los aminoácidos que son hidrofóbicos y en su exterior dejar todos los aminoácidos que sí pueden establecer interacciones con el agua. Es por eso que son así como esféricas. De estas tienen funciones específicas. Trabajan como enzimas, también pueden ser proteínas transportadoras o proteínas reguladoras, sí tienen una función diferente de la cual ejercen las fibrosas. Y tenemos la otra parte de la clasificación que es por su función biológica. Por su función biológica, las proteínas pueden ser enzimas, hormonas, proteínas de defensa, proteínas de reserva, proteínas transportadoras, proteínas contráctiles y proteínas estructurales.
Bien, el colágeno es una proteína fibrosa, es decir, que nos va a estar formando una disposición de largas hebras, así lineales, como ya habíamos visto en la descripción anterior. Se encuentran en la matriz extracelular del tejido conectivo. Por ejemplo, aquí tenemos una representación. Esta es la matriz extracelular, toda esta parte de acá. Esta es la membrana plasmática. Aquí se encuentran unas células que son alargadas llamadas fibroblastos, en donde se produce el colágeno. Y el colágeno pues vendría siendo estas fibras que nosotros vemos acá. Es una de las proteínas que nosotros tenemos con mayor abundancia, representa el 6% del peso total de nuestro cuerpo y del 25 al 30% de todas las proteínas de nuestro organismo. Ahora tenemos aquí un esquema en donde vemos el porcentaje del contenido que se tiene de colágeno dependiendo del tipo de tejido. Está en el hueso desmineralizado el 90%, en los tendones se tiene de un 80 a 90% de colágeno, la piel tiene de un 50 a 70%, los cartílagos también del 50 al 70%, las arterias tienen del 10 al 25%, el pulmón tiene el 10% de colágeno y el hígado el 4%. Entonces, hablemos de la estructura secundaria única del colágeno. Esta estructura se llama cadena alfa. ¿Sí? También es enrollada, así como nosotros estamos viendo aquí. Podría llegarse a confundirse con la hélice alfa, pero por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha atención en las características para diferenciar ambas. La cadena alfa es levógira, ¿sí? Gira hacia la izquierda. Tiene 3 residuos por vuelta, a diferencia de la hélice alfa que tiene 3.6, este tiene 3. Es decir, yo estoy formando mis puentes de hidrógeno entre el primer aminoácido y el tercero hacia arriba. El tercero hacia arriba aminoácido, ¿verdad? O sea, desde aquí, aquí, digamos, algo así. Vaya, aparte de eso, este tipo de cadena tiene abundancia de los siguientes aminoácidos, que son glicina, alanina, prolina, 4-hidroxilicina y 5-hidroxilicina. Los últimos dos son no estándar. Sí, se hacen por una modificación agregándole el grupo hidroxilo a aminoácidos de prolina y de lisina. Por esta gran abundancia que tiene solo en estos aminoácidos es por lo cual el colágeno no tiene un alto valor nutricional, porque carece de la gran mayoría de los aminoácidos esenciales para la dieta. ¿Sí? En general se basa en un arreglo que es glicina, X y Y. Se pone X y Y porque la X representa ya sea prolina o lisina y la Y representa ya sea hidroxiprolina o hidroxilisina. Que es un arreglo que va así. En el interior de la hélice generalmente queda la glicina porque las vueltas que da la cadena alfa son bien cerradas, por lo tanto el único aminoácido que es lo suficientemente pequeño para estar ahí es la glicina. Bien, ahora que ya sabemos cuál es la estructura secundaria del colágeno, vamos a analizar cuál es su siguiente estructura, que es el tropocolágeno, superhélice de estrógira o triple hélice del colágeno. En los tres estamos haciendo referencia a lo mismo. Entonces, una de las características del tropocolágeno es que es la unión de 3 cadenas alfa. Estas 3 cadenas alfa pueden ser homotriméricas o heterotriméricas. ¿Qué significan eso? Que pueden ser 3 cadenas alfas iguales o que pueden ser cadenas ligeramente diferentes en su
secuencia de aminoácidos. Tienen la característica de tener una abundancia de glicina, un 33%, de prolina entre el 12 y el 24%, de 4-hidroxiprolina del 10% y de 5-hidroxilisina del 0.6%. Si nosotros vemos las figuritas, primero tenemos la estructura secundaria de cadena alfa que gira hacia la izquierda, es levógira. En el B también tenemos la misma representación, es la misma cadena alfa. Ahora, la imagen C sí ya está hablando del tropocolágeno. Ahora, cuando tres cadenas alfa que giran hacia la izquierda por ser levógiras se enrollan, giran hacia la derecha. Se enrollan, o sea, a pesar de que ellas mismas giren hacia la izquierda, cuando se enrollan tres, lo hacen girando a la derecha. Entonces, por eso se le conoce como superhélice de estrógira. Y aquí en la imagen D tenemos la vista del tropocolágeno desde arriba. Y ahí vemos como todos los grupos R de las cadenas de los aminoácidos están viendo hacia afuera. Por tanto, ¿cuáles son las fuerzas intermoleculares que me estabilizan el tropocolágeno? De buenas a primeras, los puentes de hidrógeno que se forman entre los grupos amino y los grupos carboxílicos que forman los enlaces peptídicos de los aminoácidos de las tres cadenas presentes. Y es lo que nosotros tenemos aquí. Le voy a poner en otro color. Aquí está uno, aquí está otro, aquí también está otro puente de hidrógeno. Aparte de eso tenemos otro tipo de enlace, esta vez un enlace covalente que nos viene también a dar estabilidad al tropocolágeno, que se llama como enlace covalente cruzado y es este que vemos acá. Este enlace covalente cruzado generalmente se forma entre la lisina y una hidroxilisina que están presentes pues en cadenas iguales o diferentes de cadena alfa, que forman también el tropocolágeno. Entonces, por la descripción de la estructura que les acabo de decir, el colágeno posee una estructura cuaternaria. Aquí tenemos una imagen que describe el desarrollo del colágeno a partir del fibroblasto. Entonces todo comienza en el retículo endoplasmático, en donde se comienzan a transcribir los genes y se generan pues las proteínas. Ahí se da lo que es la hidroxilación de la prolina y de la lisina. Entonces pasa a la membrana de retículo y llega al citosol. Una vez llega al citosol, en las posiciones, en los grupos hidroxilo de la lisina, es decir, en las posiciones de la hidroxilisina, de la 5-hidroxilisina, es donde se va a unir primero una galactosa, que es un tipo de carbohidrato que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahorita solo quedémonos con que en el grupo hidroxilo de la 5-hidroxilisina se une una galactosa. Posterior a esa galactosa se une una glucosa, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Y esto lo estamos poniendo primero para que ustedes sepan que el colágeno es una glucoproteína por ese hecho, porque tiene carbohidratos unidos por medio de enlaces o glicosídicos a los grupos hidroxilo de la 5-hidroxilisina. Y esto se une a la cadena alfa antes de formar el tropocolágeno. Una vez que ya tiene los carbohidratos unidos a esos puntos importantes de la cadena alfa, entonces sí, ya se unen tres cadenas alfa que son levógiras, pero que cuando se enrollan las tres, pues van en el sentido de estrógiro. Entonces, ese tropocolágeno que se forma se empaqueta con otros.
de tal manera que me está formando una fibrilla, que es primero aquí y después de aquí para acá arriba. ¿Sí? Es un empaquetamiento de muchos tropocolágenos que me forman una fibrilla que es la que da la fuerza tensil. De hecho, también nosotros podemos ver ese desarrollo acá, donde tenemos primero una cadena de aminoácidos, después la formación del tropocolágeno, después está lo de las microfibrillas, después va la fibra y por último va la fibra del colágeno como tal. Entonces, como ustedes pueden ver, es un empaquetamiento. Después de haber formado el tropocolágeno, es un empaquetamiento. Ahora tenemos los tipos de colágeno y lo tenemos representado en una tabla. Hay más de 30 tipos de colágeno, pero nosotros solo vamos a ver los más representativos. En la tabla nos dicen el tipo de colágeno con número romano, el tipo de cadenas por el cual está compuesta, si forman fibrillas, si forman redes o si tienen dominios. Y aquí nos están diciendo pues en qué lugar podemos encontrar ese tipo de colágeno dentro de nuestro organismo. El colágeno tipo 1 es uno de los más abundantes, representa el 90% del colágeno que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y lo podemos encontrar en tejidos conectivos, ¿sí? En la mayoría de los tejidos conectivos. Ahora, esta parte en donde nos dice cómo está conformado el colágeno se refiere a cómo están conformadas las cadenas de los tropocolágenos. Si ustedes recuerdan, en láminas anteriores yo les comentaba que el tropocolágeno tiene 3 cadenas alfa. Tiene 3. Entonces, aquí nos están diciendo que yo tengo 2 tipos de cadenas diferentes. Dice A1 y entre paréntesis con romano 1. Y en la otra dice A2 y entre paréntesis con romano 1. Entonces, ahí nos están diciendo que hay 2 tipos de cadena, A1 y A2. El 1 que aparece entre paréntesis hace referencia al tipo de colágeno, es decir, que es cadena 1 perteneciente al colágeno 1, que es lo que está acá. Esto. Y esto. Ahora, hay un numerito que lo vamos a dejar aquí, que lo vamos a ver ahorita, mejor dicho, que dice 2, que nos está queriendo decir ahí que tenemos 2 cadenas A1 del colágeno tipo 1, y aquí donde no vemos un numerito es porque solo hay una, y hay una cadena tipo 2 para el colágeno tipo 1. Entonces esto depende del gen que codifique cada una de las cadenas alfa. Hay múltiples genes que codifican diferentes tipos de cadenas alfa para diferentes tipos de colágeno. Entonces, es importante conocer que cada cadena es específica para cada tipo de colágeno y no son intercambiables. Por ejemplo, la cadena a la cual yo le estoy diciendo A1 en el colágeno tipo 1 no es la misma cadena a la que se le está diciendo A1 en el colágeno tipo 2. Son diferentes y las codifican genes diferentes. En el caso del colágeno tipo 2, estamos viendo, según lo que se nos ha escrito, que tiene 3 cadenas alfas de un mismo tipo. A1 para el colágeno 2. Ahora veamos que tiene el colágeno tipo 3. El colágeno tipo 3 también me dice que tiene 3 cadenas alfas A1 de colágeno tipo 3. Y que en el caso de los 3 colágenos que hemos visto, del tipo 1, del tipo 2 y del tipo 3, los 3 forman fibrillas. Uno lo encontramos, como les decía, en la mayoría del tejido conectivo. El tipo 2 está en los cartílagos y el humo vítreo. Y el tipo 3, pues lo podemos encontrar en la piel, en la sangre, en los vasos sanguíneos, pulmones, útero, intestino. Entonces, de esta tablita, ¿qué es
lo importante, que ustedes aprendan a reconocer qué les dice este tipo de información en donde nos están dando las cadenas que conforman al tropocolágeno, los tipos de colágeno y en dónde podemos encontrarlos. ¿Sí? La siguiente proteína que nosotros vamos a estudiar es la elastina. Se encuentra principalmente en las fibras elásticas y abunda en la matriz extracelular. En sí, su función biológica es contraerse y extenderse sin perder su estructura original. Entonces, de esa manera es que permite a los lugares en donde se encuentre tener cierta elasticidad. En cuanto a su estructura, tenemos el 33% de glicina. No nos dicen el porcentaje, pero sí nos afirman de que es muy abundante en prolina, que tiene muy poca 4-hidroxiprolina y que no hay 5-hidroxilisina. También que es muy abundante en aminoácidos apolares. Ahora, la elastina como tal se forma primero desde la tropoelastina. La tropoelastina es una única cadena polipeptídica, a diferencia del tropocolágeno, en donde nosotros tenemos 3 cadenas alfa uniéndose, girando. La tropoelastina solo es una, ¿sí? Solo es una cadena polipeptídica que entre varias, formando enlaces, forman la elastina como tal. Ahora, hay varias regiones de nuestro cuerpo en donde nosotros tenemos elastina. Hay de un 30 a un 57% en la aorta, un 50% en los ligamentos elásticos, un 28 al 32% de los vasos sanguíneos, un 3 al 7% en los pulmones, un 4% en los tendones y un 2 al 5% en el peso seco de la piel. Vaya, la elastina llega a poseer una estructura cuaternaria y posee 2 dominios. El primero de ellos le sirve para hacer su función de resistir tensiones y consiste en giros beta que se agrupan helicoidalmente y forman espirales beta. Entonces ahí nosotros tenemos una secuencia de aminoácidos apolares que es glicina, valina, prolina y glicina. Ahora, el segundo dominio es el que me permite establecer enlaces entrecruzados de desmosina entre tropoelastinas, entre varias tropoelastinas. O sea, ya ahí ya estamos formando lo que es la fibra de la elastina como tal. Y en ese dominio vamos a tener una secuencia de lisinas, alanina y lisina. En varias bibliografías van a encontrar de que ese intercambio entre lisina y alanina puede que sea así como yo lo he representado aquí, que he puesto 2 alaninas entre lisinas, o pueden haber 3, o puede que solo haya una. ¿Sí? Entonces eso puede variar en las tropoelastinas. Cada una de estas líneas que nosotros tenemos aquí viene a representar una tropoelastina y cada uno de estos enlaces que nosotros vemos azules vienen a representar los enlaces covalentes entrecruzados. Ahora, uno de los más famosos es el que se forma para generar la desmosina. La desmosina ya la habíamos visto antes, es un aminoácido no estándar, pero sí se genera a partir de la interacción entre las lisinas de varias tropoelastinas. Aquí tenemos los 2 tipos de enlaces entrecruzados que se pueden estar formando entre las tropoelastinas para formar la elastina como tal. El primero que les había mencionado con anterioridad, que es de la desmosina, y ya un segundo que es de lisino-norleucina. Entonces, para formar desmosina nosotros tenemos 4 tropoelastinas que se van a unir a partir de la cadena lateral de la lisina para formar esta estructura. Es decir, aquí tenemos una tropoelastina, aquí está la otra, aquí está la otra, aquí está la otra, y este sería su residuo de lisina, y van a interaccionar con respecto a su cadena R. La cadena R de la lisina vendría a ser estas. Okay.
Entonces interaccionan las 4 y le forman lo que es ya la estructura de la desmosina como tal. Ahora, en el caso de la lisino-norleucina es un poquito diferente porque estamos utilizando una que sí es una lisina completa y el otro residuo de lisina ya no está completo como tal, sino que ya sufrió una reacción en donde se sustituyó el grupo amino que estaba en la cadena R lateral por un grupo aldehído. Entonces es por eso que tenemos ese otro nombre para este tipo de enlace entrecruzado que también puede haber entre las tropoelastinas. Y aquí tenemos una imagen para que nosotros podamos ver mejor cómo se da este enlace entrecruzado para formar desmosina. En este caso tenemos aquí la lisina, las intercalaciones que hace con alanina, que en este caso son 2, y una lisina aquí abajo. Y aquí podemos ver que tenemos otra tropoelastina que tiene una lisina. En este caso hay 3 alaninas de por medio y después está la lisina. Estos 4 residuos de lisina van a formar la desmosina. Entonces, si yo bien en la lámina anterior les mencioné que puede ser entre 4 tropoelastinas, en realidad también es posible que se formen entre 2 unidades de tropoelastinas siempre y cuando se tengan 4 residuos de lisina que puedan reaccionar con su cadena R. Entonces, este es si nosotros tenemos 2 y dada la casualidad, así como están unidas porque al final se empaquetan, tenemos las elastinas libres para poder reaccionar entre sí. Y la otra es, en este caso que está un poco palidito, pero aquí me viene a representar una cadena de elastina. Esta sería otra cadena de elastina. Esta de aquí abajo, esta de aquí abajo es otra y esta de aquí abajo es otra. O sea, también podemos formar el enlace entrecruzado con 4 diferentes, con 4 tropoelastinas diferentes o con 2. Depende del empaquetamiento. La alfa-queratina tiene la función de soportar esfuerzos mecánicos y es una proteína fibrosa, es decir, se caracteriza por ser cadenas polipeptídicas que están dispuestas en largas hebras, también por tener cierta insolubilidad, donde la vamos a encontrar en uñas, cabellos, garras, cuernos, pezuñas, y tiene una abundancia de aminoácidos hidrofóbicos como alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina y fenilalanina. Entonces, comencemos con la estructura primaria de la alfa-queratina, que consiste únicamente en la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Ahora, la estructura secundaria de esta proteína es una hélice alfa destrógira, es decir, gira hacia la derecha. Ahora, 2 hélices alfa destrógiras se van a unir, se van a enrollar y me van a formar una superhélice. Ahora, este enrollamiento que forman estas 2 hélices alfa destrógiras es levógira, es hacia la izquierda. Es decir, que en esta que nosotros estamos, que es una hélice alfa, es hacia la derecha. Pero en el momento en que me forman la superhélice, es hacia la izquierda. Es levógiro cómo se unen las 2 cadenas. Y la unión de esas 2 cadenas se hacen por las interacciones entre los grupos R de los aminoácidos hidrofóbicos. Ahora, el arreglo de la proteína, de los aminoácidos de la proteína, no termina ahí, sino que continúa. 2 superhélices se van a unir para formar un protofilamento y 4 protofilamentos se van a unir para formar un filamento. Entonces, sí, la estructura de la alfa-queratina en realidad sí tiene un arreglo algo complejo de empaquetamiento. Pero nosotros tenemos que rescatar pues qué es lo más importante
de la proteína, que es su función, en donde se encuentra, cuáles son los aminoácidos que tienen mayor abundancia, en específico cuáles son su estructura secundaria, si tiene una estructura terciaria o si tiene una estructura cuaternaria. En este caso decimos que tiene una estructura cuaternaria porque en el momento en que forma la superhélice nosotros vemos la unión de dos cadenas polipeptídicas que son iguales. Sí, son dos cadenas polipeptídicas iguales, pero son dos. Y eso ya entra dentro de lo que nosotros hemos definido como estructura cuaternaria. La estructura secundaria es porque tiene una estructura de hélice alfa de estrógira. Entonces solo esta parte es su estructura secundaria. Bien, vamos a hablar de la desnaturalización de la alfa-queratina. Podemos hacer una desnaturalización reversible de la alfa-queratina. Si ustedes han planchado su cabello, han visto cómo pasa de ser colocho o de tener pequeñas ondas a ser totalmente liso. Y eso es debido a que se rompen los puentes de hidrógeno con el calor. Y en lugar de formar las hélices alfa que se forman de manera natural, vamos a estar formando láminas beta, que en el momento en donde ustedes aplican el calor pues les va a durar cierto tiempo, pero después, cuando ya se enfríe o se moje en su cabello, va a regresar a su formación original, que son hélices alfa. Hay otro proceso que es desnaturalización, esa sí es permanente, que se llama ondulado permanente. Y ahí necesitamos de dos tipos de agentes. Necesitamos el calor y necesitamos de agentes reductores. Aparte de los puentes de hidrógeno, la alfa-queratina tiene como fuerzas estabilizadoras a los puentes disulfuro. Entonces, lo que hacemos con el calor es romper los puentes de hidrógeno y le damos la forma que queremos que tenga el cabello, que en este caso serían pues la ondulación permanente, ¿sí? El ondulado que queremos que tenga el cabello. Entonces, en ese momento se le aplica un agente reductor para romper los puentes disulfuro, y formar los grupos sulfidrilo. Okay. Luego de formar los grupos sulfidrilo, volvemos a aplicar, bueno, en este caso no es que volvamos, sino que aplicamos un agente oxidante para formar los puentes disulfuro en esa nueva posición en la que nosotros los queremos. Entonces, ese es un tratamiento que va a estar permanente solo en la parte del cabello en la cual nosotros lo hemos hecho. Conforme pase creciendo el cabello con el tiempo, ese cabello nuevo que nazca va a tener hélices alfa, las hélices alfa originales. Solo es permanente para la parte del cabello que sufrió el tratamiento. La siguiente proteína de la que vamos a hablar es la albúmina humana. Una de las características principales de esta proteína es que es una proteína transportadora que se encuentra en nuestra sangre. Es una de las más abundantes y una de las características principales es que funciona como transportadora. Tiene un tamaño reducido que le ayuda a cumplir esta función de transportarse por medio de nuestra sangre y llevar ciertos tipos de ligando a los lugares en donde es necesario. Por ejemplo, puede transportar ácidos grasos, puede transportar bilirrubina, puede transportar iones calcio. De hecho, más de la mitad de todo el ion calcio que nosotros tenemos en nuestro cuerpo está unido a la albúmina. También puede transportar ion cobre,
iones níquel, también como ion magnesio, zinc, sí tiene esa facilidad. Aparte, como es una de las más abundantes que nosotros tenemos en nuestra sangre, representa el 80% de la presión oncótica. Si se recuerdan de este término que nosotros lo vimos en el ciclo pasado, que yo les decía que la presión oncótica pues nos va a decir hacia dónde se va a dirigir o se va a mover el agua, y dependiendo de la concentración que nosotros tengamos de partículas coloidales. Por el tamaño de la albúmina se considera una partícula coloidal, y como tenemos una mayor abundancia dentro de los capilares, entonces el agua se queda pues, dentro de los capilares por la presión oncótica que generan las proteínas plasmáticas. Aparte de eso, pues esta albúmina es sintetizada en el hígado. Tiene una gran cantidad de aminoácidos que están cargados, como el ácido aspartico, el ácido glutámico, la lisina y la arginina. También tiene un bajo contenido en triptófano y metionina, y contiene específicamente 35 cisteínas, de las cuales puede formar, con las cuales puede formar 17 puentes disulfuro. Es decir, hay una cisteína de esas 35 que queda sin formar puentes disulfuro, porque ustedes recuérdense que se forman en pares. Ahora, aparte de eso, tenemos el punto isoeléctrico, que es de 4.8. Es una proteína de carácter ácido. ¿Qué significa eso? Que todos los grupos, o todos los aminoácidos, mejor dicho, que en su cadena R contengan un segundo grupo carboxilo o un grupo funcional que se pueda acidificar, es decir, donar sus iones hidrógeno, lo van a hacer al pH fisiológico. Eso es lo que están diciendo. El pH fisiológico, ese es el punto isoeléctrico. Bueno, el punto isoeléctrico de la albúmina es 4.8, y el pH fisiológico pues está cargada negativamente. También está la característica de que estructuralmente se compone en un porcentaje de 55% hélice alfa y ya un 16% de hoja beta. Si ustedes ven, eso no suma el 100%, que significa que todo lo demás no necesariamente tiene una estructura secundaria, ¿sí? Otra de las características importantes que nosotros tenemos que guardar es cuál es el rango normal que nosotros tenemos que tener en sangre de la albúmina, y ese es de 3.4 a 5.4 gramos entre decilitro, o aquí la conversión que ya lo tenemos en litro, que sería 34 a 54 gramos entre litro. La albúmina, así como el dibujito que tenemos acá, tiene 3 dominios. Ahora, también tiene subdominios dentro de esos dominios, o sea, tienen parte que ejercen una función y todavía tienen otra clasificación dentro. Dentro de sus 3 dominios tienen 2 subdominios que son A y B, que es lo que ustedes pueden ver aquí. En números romanos dice 1, es decir, el primer dominio con su subdominio, que es B. Y aquí ven que dice 1, o sea que también forma parte del primer dominio, y ya su subdominio es A. Y es lo mismo para los otros 2 restantes. Entonces aquí abajo, en esta partecita de aquí, nos dicen hasta dónde llega cada dominio. Ahí dice que el primer dominio, que es 1A, va del aminoácido número 5 al 107. La albúmina humana tiene 582 aminoácidos. Entonces aquí ustedes pueden ver de dónde a dónde llega cada dominio. Bien, entonces aquí podemos ver la estructura de una albúmina. Nos presentan la secuencia de aminoácidos y están utilizando el símbolo de una letra. También nos presentan los puentes disulfuro y nos representan los bucles. La albúmina tiene 9 bucles, y cada dominio, porque son 3, tiene 3 bucles. Es decir, el dominio 1, que es el que ven aquí, va del bucle 1 al 3. El dominio 2 va del 4 al 6 y el dominio 3 va del 7 al 9. Entonces cada uno de
Estas secciones que son repetitivas se forman de un bucle grande, uno chiquito que sería el 2 y uno grande que vendría a ser el 3, y así van grande, chiquito, grande. Ese es el patrón que siguen. Aparte de eso, hay muchas cosas que nosotros tenemos que aclarar acerca de dónde se unen los ligandos que puede transportar la albúmina. Entonces, aquí con nuestra cisteína, que es la única que se queda libre, sí, porque las otras están formando puentes disulfuro, ahí nosotros podemos, la albúmina une, mejor dicho, una molécula de glutatión, ¿sí? La transporta. Ahora, la albúmina puede transportar como máximo 6 ácidos grasos, pero lo normal, lo común es que solo transporte 2, máximo 4, pero lo normal es que solo transporte 2 de los 6 que puede transportar. Y también tenemos pues las posiciones en las cuales se puede unir los ácidos grasos. Por ejemplo, aquí tenemos los aminoácidos y generalmente se van a unir por interacciones hidrofóbicas con las cadenas R de los aminoácidos, con los cuales pueden establecer esas interacciones. En este caso aquí tenemos el primer aminoácido que se une, aquí está el segundo, aquí está el tercero y el cuarto, que es lo único que han representado porque es lo más que se puede unir, a pesar de que sí se pueden unir 6 teóricamente hablando. También hay una posición para la cual se puede unir la bilirrubina, es decir, tiene un punto de alta afinidad para ella, con la cual también establece ese tipo de interrelaciones que son fuerzas intermoleculares, porque no pueden hacer enlaces covalentes, la tiene que agarrar cuando se produce en nuestro organismo y la tiene que soltar en el hígado para su degradación. Entonces, ¿se acuerdan que yo les comenté que pues en sí la albúmina tiene una carga negativa? Pues la verdad es que hay unas regiones que todavía son más negativas que otras, y las que están cercanas al N-terminal, que sería recuérdense que todas las proteínas comienzan con el N-terminal y terminan con el C-terminal. El N-terminal en el caso de la albúmina es el que tiene la mayor parte de las cargas negativas. Entonces por eso es en ese lugar en donde se nos están uniendo todos los iones con carga positiva. Su afinidad principal es para con el calcio. ¿Que se pueden unir los demás? Sí, pero ya es menor proporción. Sí, la mayor afinidad la tiene para el calcio. Y por último, vamos a estudiar pues cuál es la estructura mayor a la que llega la albúmina. ¿Tiene estructura primaria? Sí, porque tiene una secuencia de aminoácidos la cual toda proteína tiene que poseer. ¿Tiene estructura secundaria? Sí, tiene hélice alfa, que es lo que tiene en mayor proporción, y una mínima parte de hojas beta. Y lo último que posee es una estructura terciaria, porque es una única cadena polipeptídica que se enrolla sobre sí misma. No son 2, no son 3, no son 4, solo es una. Entonces, por ese hecho, su estructura máxima pues es terciaria. Vamos a ver a las inmunoglobulinas o anticuerpos, que se abrevian como IG. Tenemos de 5 tipos. Tenemos IgA, IgD, IgE, IgG, IgM. De los 5 tipos, el más abundante que nosotros tenemos en el suero sanguíneo es la IgG. La gran mayoría de los anticuerpos que nosotros tenemos se fabrican o se sintetizan, mejor dicho, mediante un proceso que comienza desde la médula ósea con las células madre que se encuentran allí. Entonces ya les había comentado en las clases pasadas del ciclo anterior que las células madres tienen un proceso de identificación, es decir, ellas deciden si van a ser glóbulos rojos o si van a ser glóbulos blancos. En su proceso para formar linfocitos, que son los glóbulos blancos, generan células beta, que son las que nos están produciendo algunos tipos de
inmunoglobulina, y ya de ahí el proceso continúa para formar a las siguientes. Entonces el proceso en sí tan detallado no lo vamos a ver, pero sí es de sumo interés de que ustedes sepan de que todo comienza con las células madres de la médula ósea. ¿Cuál es la función principal que tienen estas proteínas? Es de brindar defensa a nuestro organismo. Vamos a ver la estructura de la principal, o la más abundante, mejor dicho, que nosotros tenemos, que es la IgG. Vaya, comencemos con la forma con la que generalmente trabajan. Es una Y, aquí la tenemos acostada, pero es más o menos una Y. Y la podemos dividir en dos partes. Esta, que sería una rama, o el tronco, mejor dicho. Este sería el tronco. Y estas de aquí que serían las ramas. Entonces, tienen su correspondiente forma de identificación. El tronco vendría a ser FC y las ramas se conocen como FAB, las dos ramas. Se conoce como FC al tronco porque si ustedes utilizan proteínas proteasas, es decir, que tienen la capacidad de romper enlaces covalentes y rompen esta parte de aquí que se llama bisagra, con esta parte de acá también, se genera el tronco suelto con sus ramitas también, es decir, generan tres partes de lo que es la estructura. Y la parte del tronco cristaliza. Por eso le pusieron FC, y la parte de las ramitas le han puesto FAB, le han puesto así porque es la que atrapa el antígeno. Ahora, ¿qué es un antígeno? Antígeno viene siendo el ligando que une este tipo de proteínas, es decir, es toda molécula o compuesto que puede generar una reacción inmune, un patógeno. ¿Qué puede ser un patógeno? Un virus, una bacteria y entre otros, ¿verdad? Aparte de nosotros identificar esas dos estructuras, que serían el tronco y la ramita, tenemos dos tipos de cadenas, una que es pesada y la otra que son ligeras, es decir, que una tiene una concentración mayor de aminoácidos que es la otra. Y aparte de que hay unas que se conocen como pesadas, las cuales le han puesto como abreviatura H y ligeras como abreviatura L, tenemos otra segunda clasificación de las cadenas, así son constantes o si son variables. Como ustedes sabrán, hay una infinidad de virus y una infinidad de bacterias y de otros tipos de ligando que se pueden considerar patógenos. Entonces hay muchas de los anticuerpos que pueden ser parte de la inmunoglobulina IgG y aún así ser específicos para diferentes antígenos. Entonces, ¿cómo van a ser específicos para diferentes antígenos si son iguales? En ese sentido es que hay partes de la proteína que se mantienen constantes a pesar de que tengan especificaciones diferentes, y hay partes que se mantienen variables, que difieren de una proteína a otra a pesar de que sean del mismo tipo. Okay, entonces, en ese sentido, nosotros vamos a reconocer cuáles son las cadenas pesadas y cuáles son las cadenas constantes y variables, viendo pues aquí lo que tenemos en la estructura. El tronco cuenta con cadenas que son constantes y son pesadas. ¿Sí? Tanto esta parte de aquí como esta parte de aquí son constantes y pesadas. Ahora, las ramas son diferentes. Las ramas cuentan con las dos partes, con cadenas constantes y con cadenas que son variables, con cadenas que son pesadas y con cadenas que son ligeras. Solo déjenme borrarles esta parte para que puedan verlo mejor. Vale. Entonces, tenemos esta parte de aquí que es un poquito más clara, que son cadenas ligeras. ¿Okay? En ambas ramitas son cadenas ligeras. La primera parte de la ramita es constante, la segunda parte es variable. Y es lo mismo de este lado, esta primera parte es constante y la segunda es variable.
Del otro lado de la ramita nosotros tenemos el lado que es pesado. Entonces de la cadena pesada nosotros tenemos la primera parte que es constante y la segunda parte que es variable. Entonces aquí también toda esta parte de aquí es constante, perdón, es pesada, y esta primera parte es constante y esta segunda parte es variable. Eso lo tenemos que tener claro. Y eso es lo que representa dominios dentro de nuestra proteína. Sí tienen una función específica, un motivo por el cual ser. Entonces cada una de las regiones que son constantes y variables representan un dominio. Por eso es que aquí he puesto que tenemos 4 dominios en la cadena pesada, 3 constantes y uno ligero, y uno variable, perdón, y que tenemos 2 dominios en las cadenas ligeras, que sería uno constante y uno variable. Aparte de eso, tenemos que fijarnos en que están unidos por puentes disulfuro, es decir, todas las cadenitas que nosotros vemos ahí están estabilizadas por puentes disulfuro, que son 16 en total. Vaya, ahora vamos a hablar específicamente del sitio de unión al antígeno. Ese se hace por medio de las partes variables de los bracitos, de las partes Fab. Bien, entonces les voy a decir cómo funciona. Imagínense que ustedes tienen una bacteria que tiene una proteína que está cargada negativamente. Entonces viene el anticuerpo, nuestra proteína, y en la parte variable va a tener un montón de aminoácidos cuya cadena R esté cargada positivamente para que puedan establecer interacciones y de esa manera unir ahí específicamente. O puede ser un caso diferente, que sea proteínas que son polares y pueden establecer puentes de hidrógeno. Entonces el epítopo, que es el sitio de unión al antígeno, va a tener un montón de aminoácidos que tengan cadenas R polares que les permitan también establecer puentes de hidrógeno con pues el parásito que yo quiero eliminar. Entonces, de esa manera es como funciona las partes variables del epítopo, y yo tengo 2 epítopos por inmunoglobulina, es decir, tengo uno por ramita o por bracito, que es lo que nosotros hemos representado aquí en este dibujo. Este sería uno y este sería el otro. Y ya aquí abajo ya solo les menciono lo importante que es tener los puentes disulfuro, porque esos son los que dan la flexibilidad para poder unir los antígenos, es decir, le permiten a la proteína tener flexibilidad en los brazos, que son sus sitios de unión al ligando. Bien, aquí tenemos un cuadrito que nos da como las principales funciones para los 5 diferentes tipos de anticuerpos. Entonces, de aquí hay que aclarar ciertas partes principales. Por ejemplo, el IgM no es como el IgG que está en la sangre, que es soluble por dicho motivo, porque de caso contrario no podría estar ahí, sino que el IgM es la principal respuesta inmune cuando nosotros tenemos algún tipo de infección y está unida a las membranas de ciertas células, a las membranas de los linfocitos B. Y a partir de esa se genera la IgD, que ya esa es un anticuerpo que funciona después de la infección. Tenemos después el IgA, que nosotros lo podemos encontrar en secreciones líquidas, por ejemplo, saliva, lágrimas, la leche materna o el sudor. Está también el IgE, que es para las respuestas alérgicas, y ya después tenemos el IgG, que es una respuesta secundaria, es decir, también sucede después de que ha pasado la infección, y lo encontramos mayoritariamente en la sangre. En términos de estructura, la IgG tiene una estructura muy similar a la IgE.
pero en términos de estructura, que sería estar unido a la membrana de ciertas células, la IgM y la IgE comparten ese tipo de estructura. Pero como les comentaba, nosotros nos vamos a quedar estudiando la parte estructural de la IgG. Vamos a estudiar las proteínas que funcionan en la contracción muscular. Tenemos dos, la miosina y la actina. Comencemos con la miosina. En sí es el componente principal de los filamentos gruesos que nosotros tenemos en el músculo y se compone de 6 cadenas. 2 de ellas son pesadas, es decir, ahí yo tengo la mayor concentración de aminoácidos, y las restantes 4 son cadenas ligeras. Ahora, con respecto a las cadenas que son pesadas, si ustedes miran la figura que tenemos acá, las cadenas pesadas son estas, todos, incluyendo estas partes de aquí que son globulares. Este es un ejemplo de una proteína que es mixta, es decir, tiene una parte que es fibrilar, que hace una línea, y tiene una parte globular, que es esta, que la vamos a llamar cabeza. Entonces, las cadenas pesadas son o tienen una estructura secundaria de hélice alfa. Entonces, las hélices alfa son destrógiras, pero se enrollan dos hélices alfas pesadas, y ese superenrollamiento es levógiro. Okay. Entonces comienza su enrollamiento y termina con sus cabezas globulares. Bye. Ahora, las 4 cadenas ligeras son de 2 tipos. Hay una que es una cadena ligera esencial y está la otra que es una cadena ligera reguladora, y estas 2 cadenas están unidas a las cabezas globulares, es decir, son 2 por cada cabeza. 2 cadenas ligeras. Aquí está una, aquí está la segunda, y aquí está una tercera, y aquí está una cuarta. Bye. De toda esta estructura pues tenemos partes importantes, esta que se llama bisagra y esta partecita que de aquí que se llama pivote. En el caso de nosotros exponer la miosina así como tal a enzimas proteasas, es decir, a proteínas que tienen la capacidad de romper enlaces covalentes, peptídicos y puentes disulfuro, esos son las regiones en donde hace el corte, en la bisagra y en el pivote. Entonces nos generan 4 partes: las cabezas globulares solitas, la parte del pivote a la bisagra y la parte de bisagra al C-terminal. De toda esta estructura que vemos aquí, la que realiza una función enzimática, es decir, la que tiene un dominio en sí, es la cabeza globular. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros unimos el ATP y también se une a la otra proteína que les había comentado al inicio, que es la actina. Está el otro dominio, que es el dominio del C-terminal, que tiene una función diferente, no es que se vaya a unir a otros ligandos. La miosina es pues la proteína que me está formando el filamento grueso, entonces para eso es la unión de varias miosinas, la estructura que vimos anteriormente uniéndose varias, y tenemos aquí en la mitad lo que es el C-terminal y en los extremos tenemos el N-terminal, que son las cabezas globulares de cada una de las miosinas. Y entonces, como ustedes pueden ver, pues son la unión de muchas miosinas. Y aquí tenemos también de forma representativa en donde estaría la unión al ATP y en donde estaría la unión a la actina de la cabeza globular. Bien, ahora vamos con la actina. La actina es globular, es esta esfera que ustedes pueden ver aquí, y cuando está así solita se llama actina G. Ahora, esta actina tiene la capacidad de unirse unas con otras a lo que se le conoce como polimerizar, y forma filamentos. Una vez ha formado este filamento que ustedes ven aquí, que es una cadena ordenadita, se llama actina F. Cada una de estas actinas tiene una unión a ATP, sí, que es lo que nosotros podemos ver aquí.
está representando la unión al ATP. El ATP es esta molécula que nosotros vemos acá. Y en su proceso, cuando se une, pues se pierde uno de estos fosfatos. ¿Sí? Entonces pasa de ATP a ADP, que es algo que nosotros hemos querido representar en esta imagen de aquí. Aquí vemos cómo se une primero en azulito el ATP y después ya lo representan con negro ya cuando ha perdido un fosfato y se convierte en ADP. Entonces ahí nosotros únicamente tenemos a la actina F. La actina me forma lo que es el filamento delgado. Para que se dé la contracción muscular yo necesito de dos filamentos, el filamento grueso y el filamento delgado. El filamento grueso ya lo vimos anteriormente, lo forma la miosina. Ahora, el filamento delgado lo forma en su mayor parte la actina. Y necesita para eso de otras dos proteínas, una que se llama tropomiosina y la otra que se llama troponina. La tropomiosina es diferente a la miosina, son únicamente dos hélices alfa que se unen, o sea, se enrollan entre sí en sentido levógiro. No tenemos cabezas globulares acá. La miosina sí tiene, la tropomiosina no. La troponina son tres subunidades diferentes que aquí las vemos especificadas. Hay troponina C, hay troponina I y hay troponina P. No vamos a entrar en detalle en cómo es que se diferencia una de la otra. Lo que nos interesa aquí es que nosotros sepamos que la actina F tiene unos pequeños surcos, es decir, por ejemplo aquí cuando se están uniendo todas las actinas que son globulares, pues dejan pequeños espacios. En esos pequeños espacios se une la tropomiosina y también se une la troponina, que es lo que nosotros vemos representado acá. También nos detalla que tenemos un espacio en el cual se unen, que es cada 38.5 nanómetros. Y ahí tenemos la estructura del filamento delgado. Ahora vamos a explicar cómo funciona el filamento delgado y el filamento grueso para la contracción muscular. Como ustedes pueden ver aquí, el músculo en realidad tiene una organización bastante amplia y nosotros nos vamos a quedar únicamente con el sarcómero. El sarcómero se compone de dos partes, uno que se llama banda I y el otro que se llama banda A. La banda I está compuesta únicamente por filamento delgado y la banda A está compuesta totalmente por filamento grueso, que es esta parte un poquito más oscura, y aquí tenemos la más clara, que es filamento delgado. Ahora, ustedes se recuerdan que yo les dije que el filamento delgado tiene troponina y tiene tropomiosina. Lo que hace la troponina y la tropomiosina es bloquear la entrada de las cabezas globulares de la miosina a la actina F. Y eso funciona porque el proceso de contracción no se tiene que dar por sí solo, sino que se tiene que dar en el momento en que el sistema nervioso manda la señal de que yo tengo que mover el músculo. Entonces, para eso sirven las dos proteínas que les había mencionado antes. La troponina es especial para captar calcio. Entonces, en el momento en el que el sistema nervioso manda la señal de que hay que contraer el músculo, se libera calcio que lo agarra la troponina, y en ese proceso tanto la troponina como la tropomiosina sueltan la actina, liberando el sitio de unión para que las cabezas, que son estas, las cabezas globulares, se unan a la actina F. Ahora, ese proceso de unión no lo hace directamente. Por ejemplo, no es que esta cabeza globular de la miosina se une directamente a la actina que tiene encima de ella, sino que lo hace con una actina que está mucho más lejos de ella. Entonces ahí se da la contracción, que es este pasito que vemos aquí abajo. Si vemos cómo están más cerca. Y eso es únicamente un sarcómero. Y nosotros tenemos varios sarcómeros unidos. Entonces ese proceso es lo que da ese impulso y esa fuerza en contraer y soltar.
del músculo. Y también lo podemos ver acá, podemos ver cómo tenemos el filamento delgado, que es la banda ahí, se ve grande, y ya después cuando hacemos la contracción está mucho más chiquito. Entonces es exactamente por ese proceso. Además del calcio que se necesita para la troponina, este proceso también necesita de ATP. No se da únicamente con haber soltado los sitios de unión, también necesita de energía química para que el proceso pues tenga su feliz resultado. La siguiente proteína que nosotros vamos a ver es la insulina. Tiene la función biológica de ser una hormona que está secretada en el páncreas en células especializadas que se conocen como células beta. Ahora, estas células beta se encuentran en los islotes de Langerhans. Vaya, entonces, ¿cuál es la función principal que tiene? Y es la de participar en el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. Entonces, por eso es que ustedes pueden ver que la insulina se le menciona como regulador de los niveles de glicemia, es decir, de que va a regular los niveles de azúcar en sangre, en nuestro organismo. Hablando de su estructura, la insulina, la primera vez que se genera en el páncreas, tiene 3 cadenas. Una cadena A, que es esta, una cadena B, que es la que está acá, y una cadena C. La cadena C, en el metabolismo que pasa a la insulina, se pierde, se corta, y ya la proteína final, que es la encargada de hacer su función biológica, solo tiene 2 cadenas, que vendría siendo la cadena A y la cadena B. Nosotros aquí tenemos lo que es la secuencia de aminoácidos, que viene a representar la estructura primaria, únicamente la secuencia unida por enlaces peptídicos. Además de eso, pues nos especifican cuántos aminoácidos tenemos en la cadena A, que son 21 residuos de aminoácidos, y en la cadena B, que nosotros tenemos 30 residuos de aminoácidos. Aparte, también nosotros tenemos que prestar atención en los puentes disulfuro. Son 3 puentes disulfuro lo que hace la insulina, todo con la cadena R de los residuos de cisteína. De estos 3 que se forman, uno se forma dentro de la misma cadena que vendría a ser es decir, se forma entre 2 cisteínas y ambas están en la cadena A. Ya los otros 2 se forman entre la cadena A y la cadena B. En total, la insulina cuenta con 51 residuos. Aquí nosotros podemos ver el detalle de cuál es el número de aminoácido, en donde está la cisteína y, bueno, la cisteína que forman su puente disulfuro. Es decir, el primero de ellos es con la cisteína que está en el aminoácido número 7 de la cadena A, por eso dice A7. Y el otro es con el aminoácido número 7, que vendría siendo la cisteína, ¿verdad?, pero de la cadena B. Y así es como nosotros vamos a interpretar los otros 2 enlaces disulfuro. Entonces, siguiendo con la estructura de la insulina, consiste en un dímero, es decir, tiene 2 cadenas polipeptídicas diferentes. Tiene una cadena A y una cadena B, que ya lo habíamos establecido en la lámina anterior. En la cadena A nosotros tenemos 2 hélices alfa, que serían estas que están aquí de verde. Son hélices alfa. Esta partecita de aquí vendría a ser su giro beta, con el cual une la siguiente hélice alfa. Y en cambio la cadena beta tiene una hélice alfa, que es esta la que estamos aquí en azul, tiene un giro beta y tiene una hoja plegada, que es esta la que se representa con una flechita. También vemos los correspondientes puentes disulfuro, que son los que unen a los 2 tipos de cadena. La insulina en sí es una proteína muy pequeña, pero aún así su estructura proteica llega hasta tener estructura cuaternaria.
Entonces, eso es algo también que nosotros tenemos que tener muy en cuenta hasta cuáles son las estructuras que posee cada una de las proteínas que les he mencionado. Y con esto concluimos nuestra clase de proteínas 1. Muchas gracias por su atención prestada.